Esta presentación tiene como finalidad dar a conocer las variables macroeconómicas de México, miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Tabla de contenido. Primero, Producto Interno Bruto. Segundo, Producto Nacional Bruto. Tercero, inflación. Cuarto, desempleo. Quinto, política económica. Sexto, política fiscal. Séptimo, política monetaria. Octavo, política comercial. Noveno, política laboral. Décimo, mercado de activos. El Producto Interno Bruto es una medida que nos permite conocer el valor total de los bienes y servicios que se producen en un determinado país, en este caso en el país de México, durante un periodo específico que es generalmente un periodo de un año. Este es uno de los indicadores económicos más importantes, ya que refleja el crecimiento o estancamiento de la economía. Hablar del Producto Interno Bruto es hablar de cómo vivimos, trabajamos y crecemos como país. El Producto Interno Bruto de México se compone de diversos sectores económicos que reflejan la diversidad y complejidad de su economía. Los principales sectores y sus contribuciones al Producto Interno Bruto Nacional, según los datos más recientes, son: 1. Sector terciario o de servicio. Este sector representa la mayor proporción del Producto Interno Bruto mexicano, con un 60% en el cuarto trimestre del 2024. Este sector también emplea al 63.9% de la fuerza laboral del país. Como segundo tenemos al sector secundario o industrial. Este sector aporta el 31.2% del Producto Interno Bruto y emplea al 24.4% de la fuerza laboral. Como tercero tenemos el sector primario, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Este sector contribuyó con el 4.4% del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del año 2024 y emplea al 11.1% de la fuerza laboral. Estos datos reflejan que la estructura económica de México, el sector servicio es el que domina, seguido por la industria y en menor medida la agricultura y la pesca. La diversificación de actividades económicas es clave para el desarrollo y estabilidad del país. El Producto Interno Bruto no solo mide el tamaño de una economía, sino también su capacidad de generar bienestar y oportunidades. Como puntos claves a destacar del Producto Interno Bruto de México, tenemos: 1. Que México es la segunda economía más grande de América Latina. 2. El Producto Interno Bruto de México ha demostrado altibajos en las últimas décadas debido a factores internos y externos. 3. Los sectores con mayor peso en el Producto Interno Bruto son servicio, manufactura y comercio. 4. A pesar del crecimiento persisten restos como la informalidad laboral y la desigualdad regional. 5. El desempeño del Producto Interno Bruto influye directamente en el empleo, los salarios y la inversión. Y sexto, aunque el Producto Interno Bruto Nacional crece, muchas regiones siguen rezagadas. Esto muestra que el crecimiento no siempre es inclusivo ni equitativo. Como retos y oportunidades, México tiene reducir la informalidad laboral y baja productividad, relocalización de empresas y 3. Transición hacia una economía digital y sustentable. México enfrenta retos importantes pero también grandes oportunidades. Si se impulsan reformas laborales, educativas y productivas, el Producto Interno Bruto podría crecer de forma sostenible. Producto Nacional Bruto, hoy en día conocido como Ingreso Nacional Bruto, mide como tal la riqueza generada por los mexicanos, sin importar si lo producen dentro o fuera del país. Considerablemente producen son las empresas mexicanas en el extranjero y resta pues lo que producen las extranjeras dentro de México. En los últimos años el ingreso nacional bruto ha registrado una notable recuperación, sobre todo pues tras la fuerte caída ocasionada en la pandemia 2020. Esta mejora pues se ha debido en gran parte al crecimiento de las remesas e inversiones que los mexicanos pues desde el extranjero pues envían al país, así como el repunte de la economía nacional. Entre el 2021 y 2023, el ingreso nacional bruto en términos de dólares ha sido aumentado constantemente. Refleja como tal una reactivación en la economía en sectores claves como la industria, los servicios y el comercio exterior.
A pesar pues, de este repunte, se espera que para el crecimiento económico entre el 2024 y el 2025 sea un poco más moderado. De acuerdo al Banco de México, apunta como tal un incremento del PIB relativamente bajo, lo que sugiere o deduce que el ingreso nacional bruto también crecerá, pero a un ritmo menor. Importante recalcar que el comportamiento reciente del ingreso nacional bruto ha sido positivo pues tras la crisis que en su momento hubo en el 2020 y pues gracias al apoyo de factores externos como internos. A futuro como reto sería mantener pues la tendencia mediante políticas que fortalezcan la inversión, productividad y la estabilidad económica del país. En esta oportunidad hablaremos sobre la inflación en México. Empezamos definiendo qué es la inflación. La inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. En abril de 2025, la inflación general en México se ubicó en 3.93% anual, marcando un aumento por tercer mes consecutivo. La inflación subyacente también subió, llegando a 3.93% anual, su nivel más alto desde agosto del 2023. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y bebidas, también subió, indicando una tendencia generalizada de precios al alza. Algunos alimentos básicos de la dieta de los mexicanos, como el huevo y la leche, han registrado incrementos en sus precios, lo que contribuye a la inflación general. Algunos economistas han expresado su preocupación por la tendencia a la alza, señalando que podría tener un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. El índice nacional de precios al consumidor aumentó un 0.33% en abril en comparación con marzo. Los alimentos, bebidas y tabaco fueron los que más influyeron en el incremento de la inflación. Los precios de los limones, los tomates verdes, aguacates y carnes de res aumentaron considerablemente. Los analistas pronostican que la inflación en México cerrará en 2025 y 2026 en 3.8%. Dentro de las otras variables macroeconómicas en torno a la economía podemos encontrar lo que es el desempleo. Dentro de los datos estadísticos de desempleo que abarca la Ciudad de México, podemos decir que al menos 23 millones de personas en México potencialmente productivas se encuentran en desempleo según información de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Digamos que dentro de un rango estadístico de desempleo, podemos decir que el 10.6% de la tasa de desempleo se conforma mayormente de 14 millones de personas que no están disponibles por hacer las labores del hogar. Entre ellas, se deduce que el 95% son mujeres. Por otra parte, el 5.5 millones de personas están en desempleo oculto, es decir, autoempleo, trabajo sin remuneración o sin algún tipo de subocupación y otras más. Por último, podemos decir que el 1.6 millones de desempleados tienen un trabajo abierto, es decir, que las personas desocupadas que buscaron empleo activamente la semana previa a la encuesta en que se hizo esta estadística por rango, está, digamos, desocupada y están en busca de empleo. Política económica de México. Una política económica es un conjunto de estrategias, medidas y acciones implementadas por el gobierno para influir en la economía de un país. Su objetivo principal es lograr objetivos específicos como el crecimiento económico, la estabilidad de precios, el pleno empleo, la distribución justa del ingreso y el equilibrio de la balanza de pagos. La política económica de México se enfoca en la sostenibilidad financiera a través de la política fiscal prudente, la diversificación de la economía y la integración regional. Se prevé un crecimiento moderado del Producto Interno Bruto, con mayor participación del sector privado y la inversión en infraestructura. A nivel histórico, México ha experimentado diferentes etapas de crecimiento y crisis económicas. La política económica ha variado según el gobierno y las condiciones internacionales. El modelo económico de México es tipo mixto, con una combinación del sector público y privado. El gobierno ha implementado políticas para fomentar la inversión extranjera y el crecimiento económico. Con relación a las reformas, en las últimas décadas, México ha implementado reformas en áreas como la energía, las telecomunicaciones y la educación con el objetivo de mejorar la competitividad y el crecimiento económico.
En cuanto a las relaciones comerciales, México mantiene acuerdos comerciales con varios países, incluyendo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto ha influido en su política económica y su relación con otros países. Pero también es claro que México enfrenta unos desafíos importantes como la desigualdad económica, la pobreza, la corrupción y la inseguridad, que afectan su crecimiento económico y su estabilidad política. La política económica de México en 2025 está enfocada en la sostenibilidad financiera a través de una política fiscal prudente que busca mantener la deuda pública en niveles estables y reducir el déficit fiscal a través de una mayor eficiencia recaudatoria y una gestión eficiente del gasto público, priorizando programas sociales, infraestructura y transición energética. Se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto en 2025, aunque menor que en años anteriores, impulsado por la demanda interna, la inversión estratégica y la integración regional. Se prioriza la inversión en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología y energías renovables, así como el fomento de la inversión privada. Se busca diversificar los mercados de exportación y reducir la dependencia de Estados Unidos, fortaleciendo la posición de México en la cadena de suministro de Norteamérica. En cuanto a la incertidumbre geopolítica, las relaciones con Estados Unidos y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública son desafíos que México deberá enfrentar durante este 2025. Los programas sociales seguirán siendo un pilar importante en la política económica, fortaleciendo el consumo interno y la inclusión financiera. Se busca impulsar la formalización laboral para reducir la informalidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Además de eso, se promueve la inclusión financiera para garantizar un mayor acceso a los servicios financieros. Dentro de las otras variables macroeconómicas podemos encontrar lo que tiene que ver con la política fiscal. Pero, ¿qué es la política fiscal? Se dice que la política fiscal es considerada una rama de la política económica y que se considera restrictiva, tanto que se ha tomado la decisión de reducir los gastos públicos como los privados. ¿Cuáles son los objetivos principales de la política fiscal? Digamos que en primera medida es crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública. En segunda medida tenemos el absorber de la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto. Y por último, redistribuir el ingreso. Dentro de la política fiscal existen dos variables a considerar, que es la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. La política fiscal expansiva se refiere al momento en que se presenta un déficit en los presupuestos del Estado. Esto es cuando el gasto público es superior a los ingresos fiscales y por ende se financia a través de la emisión de la deuda pública. Tanto de la política fiscal restrictiva podemos decir que se presenta cuando se genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Política monetaria de México. La política monetaria de México es responsabilidad del Banco de México, Banxico, cuya misión principal es preservar el valor de la moneda nacional para contribuir al bienestar económico de la población. Para lograrlo, Banxico se enfoca en mantener la estabilidad de precios, controlando la inflación. El programa monetario para 2025 también incluye consideraciones sobre otros factores relevantes. Evolución de la actividad económica. Se analiza el impacto de la actividad económica, incluyendo la creación de empleo en la determinación de las presiones inflacionarias. Factores externos. Se considera el impacto de las políticas económicas de otros países, particularmente el de Estados Unidos, en la economía mexicana. Transición en la administración federal. Se reconoce que las políticas que implemente la nueva administración federal podrían generar incertidumbre en la economía mexicana. Asimismo, algunos instrumentos de la política monetaria son la tasa de interés. El Banxico utiliza la tasa de interés como principal herramienta para influir en la cantidad de dinero y crédito en la economía. Las operaciones de fondeo bancario. El Banxico inyecta o retira liquidez al sistema financiero para controlar la tasa de fondeo interbancario a un día, que se utiliza como referencia para las tasas de interés.
En junio del 2024, la inflación en México se situaba en el 4.98%. México, además, cuenta con reservas internacionales que superan los 219.000 millones de dólares, lo que permite hacer frente a la volatilidad del entorno internacional. Asimismo, la política monetaria de Banxico ha contribuido a lograr niveles de inflación bajos y estables, lo que ha creado condiciones favorables para el crecimiento económico sostenido. En resumen, la política monetaria de México para 2025 se enfoca en la estabilidad de precios utilizando las tasas de interés como principal herramienta. Se espera que la tasa siga un ciclo de recortes para lograr el objetivo inflacionario, mientras que se considera la evolución de la inflación, la actividad económica y otros factores externos en la toma de decisiones de política monetaria. El último anuncio oficial del Banco de México sobre política monetaria fue el 27 de marzo de 2025, cuando la Junta de Gobierno decidió reducir la tasa de interés interbancaria en 50 puntos bases, situándola en 9%. Esta decisión fue unánime y entró en vigor el 28 de marzo de 2025. Mercado de activos. Un mercado de activos son espacios donde se negocian diversos activos financieros como bonos, acciones, letras y divisas, entre otros. El mercado de activos en México está compuesto por diversos segmentos y tipos de activos financieros que permiten a los inversores diversificar sus inversiones y a las empresas acceder al capital. Los principales componentes del mercado de activos en México son el mercado de renta variable. La Bolsa Mexicana de Valores es el principal centro de negociación de acciones en México. En ella se enlistan acciones de empresas mexicanas e internacionales que cotizan en el país. Mercado de renta fija, bonos. Este mercado se compone principalmente de bonos gubernamentales y bonos corporativos. Los bonos son instrumentos de deuda que permiten a los emisores, ya sea el gobierno o las empresas, obtener financiamiento a cambio de pagar un interés periódico y devolver el principal al vencimiento. En México, los bonos del gobierno federal, CETES, bonos, unibonos, son muy comunes, así como los bonos emitidos por empresas privadas. Mercado de derivados. Este mercado incluye contratos financieros como futuros, opciones y swaps. Los derivados se utilizan para gestionar riesgos o especular sobre los movimientos futuros de los precios de activos, tasas de interés, divisas, etc. La Bolsa Mexicana de Derivados es la principal plataforma para la negociación de derivados en México. Mercado de divisas. México tiene un mercado de divisas activos en el que el peso mexicano es intercambiado por otras monedas extranjeras como el dólar estadounidense. Esto se lleva a cabo principalmente en el mercado cambiario. Mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario, los inversionistas adquieren activos de bienes raíces, como propiedades comerciales, residenciales o industriales. También existen los fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras, que son vehículos de inversión que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y permiten a los pequeños inversores participar en el mercado inmobiliario a través de la compra de participaciones. Mercado de fondos de inversión. Los fondos de inversión son instrumentos que agrupan el dinero de varios inversionistas para adquirir una cartera diversificada de activos, como acciones, bonos, inmuebles y otros. Existen diversos tipos de fondos de inversión, como los fondos de deuda, fondos de renta variable, fondos mixtos y fondos de cotizados. Mercado de capital privado y venture capital. Las empresas que buscan capital privado para crecimiento, expansión o reestructuración pueden acceder al mercado de capital privado. En este segmento, los inversionistas institucionales y fondos privados proporcionan financiamiento a cambio de una participación en la empresa. El capital de riesgo, venture capital, se utiliza para financiar empresas en sus etapas más tempranas con un alto potencial de crecimiento. Mercado de pensiones y ahorro para el retiro. El sistema de pensiones en México está compuesto principalmente por las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, que gestionan los ahorros de los trabajadores para su jubilación. Estas entidades invierten los fondos de los trabajadores en una variedad de activos financieros. Mercado de commodities. México también participa en el comercio de commodities o materia prima,
como el petróleo, metales y productos agrícolas, aunque este mercado tiene un papel más secundario en comparación con otros mercados. Ahora bien, al hablar de la situación actual del mercado de capitales en México, podemos mencionar que el valor total de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores asciende a aproximadamente 578,000 millones de dólares, lo que representa solo el 27% del PIB nacional. México colocó bonos por 8.500 millones de dólares en enero del 2025, con vencimiento a 5, 12 y 30 años, y tasas de interés que oscilan entre el 6.0 y 7.375%, reflejando la confianza del mercado en la estabilidad fiscal del país. Los activos netos de los fondos de inversión crecieron un 24.3% anual en abril de 2025, alcanzando un total de 4.567 billones de pesos, impulsados por el interés en instrumentos de renta fija y variable. En 2024, el mercado de derivados mexicano registró un volumen récord de 102.68 billones de pesos, con los swaps como instrumentos más negociados, totalizando 72.85 billones de pesos, seguido de los forwards con 23.07 billones de pesos. Política comercial en México. Esta política se refiere al conjunto de acciones, leyes, tratados y estrategias implementadas por el gobierno mexicano con el fin de regular y fomentar el comercio exterior. Tanto en exportaciones como en importaciones, pues esta política tiene como objetivo principal impulsar el crecimiento económico, diversificar mercados, atraer información extranjera. De manera histórica, pues podemos evidenciar de que entre el 1940 y los años de 1980 se inició un modelo de sustitución de importaciones. Como tal, México adoptó una política económica cerrada con altas barreras arancelarias. Entre los años de 1986 y 1993 se dio el primer paso a la apertura comercial. Como tal, México entra en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. ¿Con qué fin? Pues con el fin de reducir gradualmente los aranceles, la eliminación de las licencias de importación, mejora de exportaciones, como tal la liberación comercial. Otro paso importante que se dio fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los países México, USA y Canadá, donde se dio un inicio formal del modelo de economía abierta, donde se aumentan las exportaciones manufactureras, especialmente en el sector automotriz y el sector electrónico. A comienzos de los años 2000, México realizó una expansión en tratados comerciales. En el 2000 se dio el Tratado de la Unión Europea. En los años 5000, el tratado con Japón. Para el año 2012 se dio la Alianza Pacífico entre los países Chile, Colombia y Perú. Todos estos tratados buscan como tal fortalecer la estrategia de diversificación de mercados. Para los años del 2018 se firmó un tratado integral progresista entre los países como Japón, Australia, Singapur, Vietnam, entre otros como tal, para ampliar el acceso a mercados entre Asia y Pacífico. Para los años 2000 se firma el tratado nuevamente entre México y USA Canadá, que como tal reemplaza el TLC de la América del Norte, incorporando pues nuevas disposiciones en comercio digital, medio ambiente y derechos laborales. Actualmente se encuentran tensiones comerciales con Estados Unidos, ya que este país impone aranceles del 25% a productos mexicanos fuera del tratado comercial, afectando a sectores muy importantes como lo es el automotriz. Por el contrario, como contraparte, México busca medidas para defender los intereses económicos ante estos aranceles. Finalmente, pues este impacto económico para México pues se ha convertido en una de las principales en economías exportadoras del mundo, especialmente en manufacturas. También es importante recalcar el comercio exterior representa más del 70% del PIB, donde ha fortalecido sectores como anteriormente pues lo mencionamos, automotriz, el electrónico, aeroespacial, también el agroalimentario. La política laboral de México está definida por un conjunto de leyes, instituciones y acciones del Estado que buscan regular las relaciones entre trabajadores y empleadores, garantizando derechos laborales y promoviendo el empleo digno. Como marco legal principal tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 2, 3, el cual establece los derechos laborales básicos.
También está la Ley Federal del Trabajo, LFT, la cual regula jornadas, salarios, contratos, despidos, seguridad social, entre otros. Los principales objetivos de la política laboral de México son proteger los derechos de los trabajadores, garantizar empleo formal, seguro y con prestaciones, reducir el trabajo informal y el desempleo, promover la equidad de género y la no discriminación en el trabajo, fortalecer la negociación colectiva y la libertad sindical. Entre las reformas laborales más recientes está la reforma laboral del 2019, la cual establece nuevas reglas para la democracia sindical, creación de tribunales laborales independientes, mejorar la transparencia en contratos colectivos, incrementos al salario mínimo. En los últimos años ha aumentado significativamente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Como retos actuales, la política laboral de México tiene disminuir la alta informalidad laboral, ya que esta representa un 50%, reducir la pobreza laboral incluso entre trabajadores formales, reducir las brechas salariales y de acceso a seguridad social, y mejorar las condiciones de vida para jóvenes y mujeres. La política laboral en México busca garantizar empleos dignos y proteger a los trabajadores. Aunque se han logrado avances con reformas recientes y aumentos al salario mínimo, persisten retos muy importantes como la disminución de la informalidad y la desigualdad en el acceso a los derechos laborales.